Trigonometría del triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras y razones trigonométricas. Revisamos un segundo ejemplo sobre lo que está planteado aquí. En el triángulo ABC, AC es igual a 20 centímetros, BC es igual a 12 centímetros y ABC es un ángulo de 90 grados. Claramente se ve ahí un triángulo rectángulo, claramente nos indican, y si observamos el triángulo rectángulo ABC, nosotros conocemos de ese triángulo su hipotenusa y uno de los dos catetos, el cateto CB. Inciso A. Halle la longitud de AB. Bien, en este triángulo rectángulo tendremos que hacernos la primera pregunta. ¿Puede utilizarse para responder este inciso del teorema de Pitágoras? Y la respuesta es sí. Primero, porque es obvio que se trata de un triángulo rectángulo. Pero segundo, porque del teorema de Pitágoras conocemos dos de sus tres lados. En este caso conocemos la hipotenusa, que se encuentra frente al ángulo recto, y conocemos uno de los dos catetos que ayuda a formar el ángulo de 90 grados. Para este triángulo rectángulo con vértices A, B y C, el teorema de Pitágoras se escribe como la suma del cuadrado de los dos catetos, que son AB y BC, debe de ser igual al cuadrado de la hipotenusa, que es AC. En este triángulo rectángulo, nuestra incógnita es justo el cateto AB. Por tanto, para poder calcular el cateto AB, hay que sustituir los valores ya conocidos y hacer un despeje. Esto es, sabemos de entrada que AB al cuadrado más 12 al cuadrado, que es lo que vale BC, debe de ser igual a 20 al cuadrado, que es lo que mide AC. El despeje es bastante sencillo y nos indicaría que AB debe de ser igual a la raíz cuadrada de 20 al cuadrado menos 12 al cuadrado. Esta operación nosotros la podemos ejecutar de manera rápida en la calculadora graficadora. Nosotros le pedimos que nos haga el cálculo tal como aparece ahí. Es decir, tenemos que calcular 20, la raíz cuadrada de 20 al cuadrado menos 12 elevado también al cuadrado. Entonces tenemos toda la operación tal como se plantea en nuestra presentación, ejecutamos la respuesta y nos dice que eso es igual a 16. Por tanto, AB mide 16 centímetros en términos de las unidades que nos está dando el problema. Esto sería el inciso A. Vayamos a un nuevo inciso dentro de este mismo problema. El punto D está situado sobre AB, de modo tal que la tangente del ángulo DCB es igual a 0.6. Ok, volvamos a checar lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que el punto B, que el punto D, se encuentra sobre la recta o sobre el segmento AB. Si ustedes se dan cuenta, se forma un segundo triángulo, el triángulo DCB. Y ese segundo triángulo también es rectángulo, puesto que comparte el mismo vértice B. Ahora bien, en ese segundo triángulo nos dice el problema, la tangente del ángulo DCB es igual a 0.6. Inciso B. Halle la longitud de DB. Bueno, esta información que nos están dando obviamente es útil para resolver el inciso. Debemos de primero tener en claro qué significa la tangente de DCB. Sabemos que la tangente del ángulo C, para este segundo triángulo, la tangente, pues es la división del cateto opuesto al ángulo DCB entre el cateto adyacente al ángulo DCB. Y esa división es igual a 0.6 o 0,6. Bueno, de ese triángulo, de ese triángulo DCB,
Conocemos el cateto adyacente al ángulo C y no conocemos el cateto opuesto. Justo el cateto opuesto es la medida de DB. En consecuencia, nos vamos a decir así. La tangente del ángulo DCB es la división entre lo que mida DB dividido entre 12, ya que es el cateto adyacente, y esa división debe de ser igual a 0.6. En este último planteamiento ya tenemos una sola incógnita que es DB. Por tanto, el despeje para DB es quitar el denominador que son 12 centímetros. DB, por tanto, es la multiplicación de 0.6 por 12 centímetros. Es una multiplicación muy rápida y muy fácil que la tenemos que hacer en la calculadora o la podemos hacer en la calculadora graficadora. 0.6 multiplicado por 12. Ejecutamos la respuesta y nos dice que es 7.2. Así pues, la longitud de DB es de 7.2 centímetros. No hay que perder de vista que la longitud de todo el lado AB es de 16 centímetros, que fue la primera respuesta que obtuvimos. Con esto queda contestado el inciso B, la longitud de DB. Ahora bien, vayamos al tercer y último inciso de este problema. Halle el área del triángulo ADC. Vamos a ubicar con toda claridad de qué triángulo nos están hablando. El triángulo ADC es el triángulo que aparece aquí en color rosa o melón, si ustedes le quieren llamar así. Bueno, ese es el triángulo. Tenemos que hallar el área de ese triángulo. Con la información que tenemos, debemos darnos cuenta de lo siguiente. Si yo quiero hallar el área de ese triángulo, lo primero que debo de hacer es hallar el área del triángulo ABC, el triángulo grande. Y esta área la puedo hallar puesto que conozco la base y la altura del triángulo. Una vez que yo haya obtenido el área del triángulo ABC, debo de calcular el área del segundo triángulo, que es DCB. Es decir, debo de hallar el área del triángulo que se encuentra abajo. Si yo encuentro el área del triángulo que se encuentra abajo, puedo posteriormente hacer una sencilla resta. ¿Sí? Vamos a ver cómo. Primero hallemos el área del triángulo ABC. Es un triángulo rectángulo, por tanto sus catetos son la base y la altura. Y la fórmula que ya conocemos desde estudios anteriores nos dice que el área del triángulo es igual a un medio del producto de la base por su altura. Por tanto, el planteamiento es que el área del triángulo ABC es igual a un medio de 12 por 16. Esta cuenta, rápidamente, la podemos efectuar y decimos que esto es un medio multiplicado por 12 multiplicado por 16. Ejecutamos la respuesta y es 96. Esto quiere decir que el área del triángulo ABC debe de ser igual a 96 centímetros cuadrados. Ya tengo el área del triángulo grande. Ahora es momento de calcular el área del triángulo más pequeño, el triángulo DBC. Aplicamos la misma fórmula, puesto que también es un triángulo rectángulo. Por tanto, el área del triángulo DBC es igual a un medio de 12, su base, por 7.2, que es su altura. Volvemos a ejecutar esta operación y decimos que es un medio multiplicado por 12 nuevamente, pero ahora multiplicado por 7.2. Ejecutamos esta operación y el área nos dice que es de 43.2 centímetros cuadrados. Por tanto, ya tengo el área del triángulo más pequeño. En conclusión, si al área del triángulo grande le quito el del triángulo pequeño, me va a quedar justo el área que me están pidiendo, el triángulo ADC. Esta resta es muy sencilla y nos da por solución que el área del triángulo ADC es de 52.8 centímetros cuadrados. Y con eso estamos concluyendo nuestro segundo ejemplo.